Te voy a contar algo que nunca pensé que diría. Me llaman Juan, y por años fui albañil. Lo de fui no es solo porque ya no lo sea, sino porque todo lo que ocurrió después de vender mi alma, me alejó de lo que alguna vez fui. No hay vuelta atrás. La historia comienza en una tarde cualquiera, de esas en las que el sol no te da tregua y el sudor empapa la camisa mientras cargas ladrillos. Tenía el cuerpo agotado, la espalda rota, pero lo peor era la cabeza, siempre llena de dudas, de preguntas que nunca encontraba respuesta. ¿Para qué? ¿Para quién? Todo el esfuerzo para que al final, la vida me dejara en la calle, sin un peso, sin un futuro claro. Una vez, un hombre se acercó a mí mientras descansaba bajo una sombra de un árbol. Un hombre de traje oscuro, con una mirada que no era normal, algo fríamente intensa, pero tranquila, como si supiera algo que yo no. Me dijo que me había estado observando, que tenía la solución a mis problemas. Recuerdo perfectamente lo que me dijo, aunque nunca en mi vida me imaginé que alguien podría hablarme de esa manera. Sé que todo lo que has trabajado no ha valido nada. No es por tus manos, Juan. Es por el destino. Yo te ofrezco una salida. Tú pides, y yo te doy, pero habrá un precio. Nada es gratis. Al principio, lo que dijo sonó a broma. A nadie en su sano juicio le haría caso a un tipo como él, que se ve tan lejano, tan distinto. Pero al mirarlo bien, vi que no era solo una charla vacía. Sus palabras no me dejaban pensar. Como si estuvieran metiéndose dentro de mi cabeza. Soy un hombre de negocios, siguió, y te ofrezco lo que más deseas. Fama, dinero, respeto, todo lo que jamás soñaste. Todo lo que siempre tuviste que ver desde lejos, porque el mundo no te lo dio. Yo te lo ofrezco, Juan. Solo una cosa, tu alma. Lo miré, como si estuviera loco, como si se tratara de una broma pesada. Pero la verdad es que lo que él decía era lo único que había sentido como una salida en mucho tiempo. Mi vida no tenía rumbo, no tenía sentido. Vivía para trabajar, y trabajar para sobrevivir. ¿Qué más quedaba? Me dijo que podía darme todo eso, pero que mi alma era el precio. No podía dejar de pensar en ello. No tenía mucho que perder. No me quedaban sueños ni esperanzas. Así que lo acepté. En ese momento, el hombre extendió la mano, como si estuviera ofreciendo un apretón de manos. Y lo hice. No sé si fue el cansancio o la desesperación lo que me hizo aceptarlo, pero lo hice. Esa fue la primera vez que vendí algo que no sabía lo que realmente era. Mi alma. Desde ese día, todo cambió. Mis trabajos empezaron a volverse más fáciles. Mi nombre comenzó a ser conocido. El dinero llegó sin esfuerzo. Me llamaban para proyectos más grandes. La gente me trataba diferente, con respeto. Pero había algo raro en todo eso. Algo que no entendía, algo oscuro. Y lo peor es que, por más que me trataba de convencer, nunca dejé de sentir que había algo muy, pero muy equivocado en todo lo que estaba viviendo. Pero ya era tarde. ¿De qué sirve ahora arrepentirse? Lo que nunca me imaginé es que lo que me ofreció el tipo no solo era un trato, sino una condena disfrazada. El dinero, la fama, el respeto, todo lo que había querido toda mi vida, llegó sin esfuerzo, pero con una sensación extraña, como si fuera parte de un sueño del que no podía despertar. A medida que los días pasaban, las oportunidades se multiplicaban. Grandes obras, proyectos enormes, me llamaban para hacerlos. No más sudor bajo el sol, no más días interminables en la obra. Ahora todo era diferente, más fácil, pero mucho más vacío. Lo primero que noté fue cómo la gente comenzó a mirarme de otra manera. Los compañeros de trabajo, que antes me veían como uno más entre el montón, ahora me miraban con admiración. El jefe me trataba con deferencia. Comencé a tener lo que siempre quise, pero, a su vez, una sensación de incomodidad creciente. Algo no estaba bien, algo se sentía raro. En las noches, no podía dormir.
Veía las paredes de mi casa como si fueran invisibles, como si estuviera atrapado en una prisión de oro. Me empecé a rodear de gente que solo venía por lo que tenía: dinero, influencia, acceso a lo que antes ni siquiera soñaba. Pero cuando llegaba a casa, el vacío me golpeaba de nuevo. Nadie me preguntaba cómo estaba realmente. Nadie se preocupaba por mí, por lo que había sido. Solo me veían como una máquina de producir. Y yo me convertí en eso, en una máquina, sin alma, pero con todo lo que se supone que se necesita para ser feliz. Una noche, cuando ya había ganado más de lo que alguna vez pensé que vería en mi vida, algo extraño sucedió. Estaba en una fiesta, rodeado de gente, con copas de vino en la mano y risas que no me llegaban. La música retumbaba en mis oídos, pero no podía dejar de pensar en esa maldita promesa, en lo que había hecho. Entonces lo vi de nuevo. Estaba en una esquina, rodeado de sombras. Él, el hombre del pacto. Su mirada seguía fija en mí, como si me estuviera observando desde un rincón del mundo. Pero no era una mirada de amigo, ni siquiera de alguien que se preocupa. Era una mirada profunda, penetrante, como si pudiera ver dentro de mí, justo al fondo de lo que quedaba de mi alma. Me acerqué a él, sin saber por qué, como si una fuerza invisible me empujara hacia él. «Has logrado mucho», me dijo con su voz profunda, resonante. «Pero sabes que todo tiene un precio. Las almas no se venden sin consecuencias». Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Era como si todo lo que había construido, todo lo que había ganado, fuera de repente parte de una mentira. Mi mente empezó a alucinar. ¿Cómo podía haber llegado tan lejos? ¿Realmente había tenido alguna vez una opción? Has tomado lo que quería, pero lo que has dejado atrás, Juan, es algo que no podrás recuperar, continuó él, su tono impersonal, casi aburrido. Recuerda, todo lo que sube, tiene que caer. No entendí sus palabras, pero sentí que algo estaba a punto de romperse dentro de mí. No fue solo la confusión. Fue el miedo. Un miedo profundo que no había conocido jamás. Era el miedo a perder lo que tenía, pero también el miedo a lo que estaba perdiendo sin darme cuenta. ¿Qué quieres de mí ahora?, le pregunté, mi voz temblando. Él sonrió. Una sonrisa fría, vacía, que no llegaba a sus ojos. Lo que te corresponde, Juan. Lo que pediste. Su voz se desvaneció en el aire, como si se hubiera tragado la oscuridad. Me alejé de él, mi corazón latía rápido, pero mis piernas no respondían. Caminé hacia la salida de la fiesta, buscando aire fresco. Todo lo que me rodeaba parecía estar en pausa, como si estuviera dentro de una película que no podía pausar. Los gritos, la música, los movimientos, todo comenzó a desvanecerse. Mi mente estaba en otro lugar, atrapada en lo que me había dicho. Esa noche, al llegar a mi casa, me tumbé en la cama, mirando al techo. Y ahí fue cuando lo supe. Lo que había hecho, el pacto, no era solo una bendición disfrazada de maldición. Era mucho más profundo. Algo en mí comenzaba a romperse lentamente. Mi alma ya no me pertenecía, pero lo peor era que ni siquiera lo sentía. Ya no había vuelta atrás. El precio ya había sido pagado. Pero aún no entendía la magnitud de lo que estaba viviendo. ¿Qué haría cuando todo esto comenzara a desmoronarse? No tenía idea, pero sabía que las consecuencias de vender mi alma, por mucho que lo negara, tarde o temprano me alcanzarían. Y en esa incertidumbre, mientras el dinero y la fama me envolvían, una sensación oscura me acompañaba constantemente. Algo me decía que el diablo siempre recoge lo que le pertenece. Con el paso de los meses, la vida me fue transformando de formas que no podría haber anticipado. Las cosas que había soñado para mí, esas que me parecían tan lejanas, ya estaban a mi alcance. Las obras se multiplicaron, y con ellas, el dinero. Los autos de lujo, las casas enormes, las fiestas exclusivas. La gente me buscaba, me respetaba, y a veces, me temía.
El poder y la influencia que tenía sobre los demás era algo que nunca imaginé alcanzar. Pero lo curioso, lo inquietante, era que mientras más obtenía, más vacío me sentía. El dinero me compraba todo lo que quería, pero nunca me daba paz. La gente me rodeaba, pero nadie parecía interesarse por mí realmente. Solo me querían por lo que representaba, por lo que podía ofrecerles. Ninguno de ellos me preguntaba cómo estaba, cómo me sentía. No había un alma en mi vida que me viera como algo más que un billete. Solo veía caras vacías, risas falsas y promesas rotas. En cada reunión, cada contrato, cada conversación, sentía que la distancia entre yo y mi humanidad aumentaba. Me desconectaba más y más de la esencia de lo que alguna vez fui. Empecé a dudar si todavía quedaba algo de Juan, el albañil que conocía el dolor del trabajo físico, que luchaba día tras día para ganarse la vida. Pero ahora todo era tan irreal, tan plástico. Lo peor vino en una de esas noches que parecía no terminar nunca. Estaba en una fiesta, rodeado de gente como siempre, pero esa noche algo diferente pasó. La sensación de estar siendo observado se apoderó de mí de inmediato, como si no estuviera solo en ese lugar. Al principio, lo ignoré, pensando que era la presión de las cámaras, el ruido de la música, las copas de vino que ya habían dejado de ser un simple placer y se habían convertido en una forma de escapar. Pero no era eso. Un hombre se acercó a mí, alguien que nunca había visto antes. No era como los demás, no tenía la postura de los ricos ni la sonrisa falsa de la gente influyente. Era diferente. Tenía la mirada fija, como si me hubiera estado esperando durante años. Y en cuanto habló, su voz me pareció más real que cualquier otra cosa en ese lugar. Juan, dijo, como si me conociera desde siempre. Hace tiempo que no te veía por aquí. No dije nada. Lo miré, incapaz de responder. Su presencia era demasiado fuerte, demasiado directa. Sabes, nunca es tarde para arrepentirse. Aunque lo hayas vendido todo, aunque hayas tomado la salida fácil. A veces, lo único que uno necesita es un recordatorio, dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Lo sentí como un golpe. La paranoia me invadió, el miedo se apoderó de mí. Todo lo que me había ofrecido el diablo, todo lo que había aceptado por la vida que llevaba, de repente me parecía un precio muy caro. Mi alma ya no era mía, pero estaba empezando a preguntarme si aún podría recuperarla. ¿Qué quieres de mí? Fue lo único que logré preguntar, mi voz temblando ligeramente. El hombre, al ver mi miedo, sonrió. No era una sonrisa de consuelo. Era una sonrisa como la de alguien que sabe algo que tú no. Como si todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, todo lo que había cambiado en mi vida, no hubiera sido suficiente. Y entonces, lo dijo. Lo que tienes ahora, Juan, lo que ganaste con tu alma, no es tuyo. Nada de eso te pertenece. ¿De qué sirve tener todo lo que alguna vez quisiste si ya no eres tú quien lo disfruta? Esas palabras me atravesaron como una flecha. La duda me invadió de inmediato, pero no pude replicar. El tipo me miraba con la misma calma, como si todo lo que había hecho fuera solo un acto de teatro. Como si ya estuviera observando desde un lugar fuera de mi alcance, desde un espacio que yo nunca podría entender. La sensación de vacío volvió con fuerza. Más que nunca. En esos momentos, comprendí que no se trataba solo de dinero o poder, se trataba de algo mucho más profundo. Algo que no podía comprar con nada de lo que me rodeaba. Esa noche, me costó dormir. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho. Sentía que algo estaba por suceder. Una fuerza oscura y desconocida estaba cerca, esperando el momento adecuado para mostrarme la verdad. Había algo que no estaba en mis manos, algo que no podía controlar. Al día siguiente, cuando el sol se levantó, mi vida parecía seguir el mismo curso. Las reuniones seguían, las personas me trataban con la misma admiración, los contratos seguían llegando. Pero había algo diferente. Como si un peso invisible me presionara el pecho.
Me miraba al espejo y ya no me reconocía. No era el hombre que había sido antes, pero tampoco el que pensaba que me iba a convertir. Estaba atrapado entre dos mundos. Y mientras más pensaba en lo que me había dicho el hombre en la fiesta, más sentía que la cuenta pendiente por mi alma estaba comenzando a saldarla. Algo oscuro estaba por llegar. Y yo no podía detenerlo. En las semanas siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Primero, fue una sensación de estar siendo seguido, de que había algo en el aire que no me dejaba respirar. La gente me miraba con más cautela, y la tensión en el ambiente parecía aumentar a mi alrededor. Las personas que antes me elogiaban ahora se mantenían distantes, como si tuvieran miedo de acercarse demasiado. Mi propio reflejo ya no me parecía el mismo. Una noche, después de una reunión especialmente tensa, recibí un mensaje en mi teléfono. Era del hombre, el que había cruzado mi camino en la fiesta. Simplemente decía, es hora. No sabía a qué se refería, pero su mensaje me heló la sangre. La sensación de estar atrapado por una fuerza superior se volvió cada vez más intensa. Mi vida ya no era mía, mi destino ya estaba marcado. Y lo peor de todo era que no sabía qué más me quedaba por perder. La sensación de que algo se avecinaba creció cada vez más fuerte. Empecé a evitar mis propios pensamientos, como si tratar de enfrentarlos fuera un peligro. Las noches se alargaban, y con ellas, la pesadilla de mi propio vacío. Mi vida ya no me pertenecía, y todo lo que me rodeaba me parecía ajeno, como un escenario que no tenía nada que ver conmigo. El mensaje que había recibido aquella noche seguía resonando en mi cabeza, es hora. No entendía qué quería decir. Pero lo supe cuando vi al hombre nuevamente. Esta vez, no fue en una fiesta ni en una reunión elegante. Fue en la calle, en una esquina oscura, a la hora en que todos se apresuran por llegar a casa. Estaba parado bajo una luz tenue, esperando, como si supiera exactamente cuándo debía aparecer. Me acerqué lentamente, sintiendo una presión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. El aire estaba pesado, y mis pasos se volvían más lentos a medida que me acercaba a él. No tienes que decir nada, Juan, dijo el hombre, como si leyera mis pensamientos. Ya has sentido el precio de tu decisión, y ahora es el momento de pagar. Lo miré fijamente, el sudor frío cubriéndome la frente. No entendía lo que estaba sucediendo, pero mi instinto me decía que debía irme de allí. No podía. Algo me mantenía atrapado. Algo más grande que yo. ¿Qué me quieres dar ahora?, le pregunté, mi voz apenas un susurro, temblorosa. ¿Qué más puedo perder si ya no me queda nada? Él sonrió, una sonrisa que no era de consuelo, ni siquiera de victoria. Era una sonrisa vacía, como si estuviera viendo más allá de todo lo que yo podía percibir. Lo que te he dado hasta ahora no ha sido gratis, Juan. Pero lo que te queda, eso sí tiene un precio. En ese momento, sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera tomando posesión de mi ser. Mi alma, que creía perdida, empezaba a dar señales de vida, pero era una vida extraña, distorsionada. Era como si hubiera un vínculo entre mi cuerpo y él, como si él pudiera controlarme, como si todo lo que había logrado fuera solo una ilusión para mantenerme atado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto termine?, le pregunté, sintiendo la desesperación filtrarse en cada palabra. Ya no hay vuelta atrás, Juan. Lo sabes. Lo has sentido desde el momento en que aceptaste mi oferta. El precio de tu alma no se paga de inmediato. Se paga con la conciencia de lo que has sacrificado. Ahora eres lo que querías ser, pero no sabes lo que has dejado atrás. Me temblaron las piernas al escuchar sus palabras. Lo que había dejado atrás. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había perdido realmente? ¿Acaso mi alma estaba más allá de todo lo que pudiera hacer para recuperarla? Te doy lo que has pedido, dijo él con voz grave, sin dejar de mirarme fijamente. Te he dado el poder, la riqueza, la fama. Pero todo lo que has ganado, lo has hecho a costa de algo mucho más grande.
Y eso es lo que me pertenece ahora. En ese instante, la oscuridad que me rodeaba parecía volverse aún más densa, más envolvente. El aire se volvió irrespirable y sentí como si la tierra misma estuviera temblando bajo mis pies. Había algo en sus palabras que no entendía del todo, pero que me aterraba con cada fibra de mi ser. ¿Qué has hecho?, susurré, con el miedo subiendo por mi garganta. Lo que ya sabía que harías. Lo que todos los que hacen un pacto deben enfrentar, respondió él, como si hablara de algo trivial. Lo que has olvidado, lo que pensaste que no importaba, está aquí, ahora, frente a ti. Mis manos comenzaron a sudar y mi mente no dejaba de dar vueltas, buscando algo que me salvara, algo que me diera esperanza. Pero no había nada. Nada más que las palabras del hombre que seguían repitiéndose en mi cabeza. Lo que has olvidado. Lo que pensaste que no importaba. Mi alma, murmuró mi mente, pero no estaba seguro de lo que eso significaba. ¿Realmente había perdido todo por nada? ¿Por un par de lujos? ¿Por una vida que ahora se me volvía vacía? ¿Era eso lo que había perdido? ¿Mi alma? Lo miré con desesperación, buscando una salida, buscando una forma de deshacer todo. Pero el hombre, el ser al que había entregado mi alma, solo sonrió de nuevo. ¿Qué quieres hacer ahora, Juan? ¿Tratar de recuperarlo todo? ¿Pedir un favor? No hay forma de que puedas recuperar lo que has perdido. Todo lo que puedes hacer ahora es aceptar lo que eres. Esa frase resonó en mi mente. Aceptar lo que eres. ¿Quién era yo ahora? ¿Qué quedaba de mí? ¿Quién era el hombre que había hecho este trato, que había cruzado esta línea? Y mientras me lo preguntaba, sentí algo aún más aterrador, la sensación de que ya no importaba. Ya no había vuelta atrás. Mi destino ya estaba sellado, y todo lo que había hecho, todo lo que había ganado, había sido solo el comienzo de algo mucho más oscuro. En ese instante, el hombre desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La oscuridad se desvaneció lentamente, y la luz de la calle volvió a la normalidad. Pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Caminé de regreso a mi casa, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Estaba atrapado, y lo peor era que ni siquiera sabía si tenía la fuerza para luchar. La vida que había creído que deseaba ya no me pertenecía, y lo que había ganado con tanta facilidad parecía haber dejado un vacío mucho mayor del que jamás había experimentado. Pero mientras caminaba por la calle, algo en mi interior me decía que todo estaba por empeorar. Y que, tal vez, lo peor estaba por llegar. Los días que siguieron parecieron moverse más lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado. El lujo, el poder y la fama que una vez había deseado, ahora me parecían cadenas pesadas que arrastraba a mi alrededor. Lo que antes me parecía un sueño alcanzado, ahora se sentía como una pesadilla que no tenía fin. El dinero seguía llegando, las oportunidades no se detenían, pero el vacío dentro de mí se expandía, como un agujero negro que tragaba todo lo que tocaba. Cada vez que me miraba al espejo, veía a un hombre diferente. No solo físicamente, sino algo mucho más profundo. Había algo que ya no estaba allí. Algo que se había ido, algo que ni siquiera sabía cómo definir. Lo había perdido, y ni siquiera me di cuenta cuando eso ocurrió. Mi alma ya no me pertenecía. Y aunque todo lo demás seguía igual, yo ya no era el mismo. La gente que me rodeaba comenzó a cambiar también. Ya no eran solo admiradores, ni colaboradores. Había algo en sus ojos, una mezcla de admiración y temor, como si supieran que había algo oscuro en mí. Y aunque trataba de esconderlo, no podía negar que sentía que la distancia entre yo y el resto del mundo crecía cada vez más. A veces, veía en sus miradas una especie de comprensión, como si pudieran ver a través de mí, ver lo que había dentro. Fue una noche en que me encontré solo en mi casa, mirando a través de la ventana hacia la ciudad iluminada, cuando todo se hizo más claro. La oscuridad de mi pacto no solo había afectado mi alma, sino que también había comenzado a corroer todo lo que me rodeaba.
mis relaciones, mi vida, mi paz. Ya no podía disfrutar de las cosas que alguna vez pensé que eran todo lo que necesitaba. Una llamada me interrumpió ese pensamiento. Era el hombre, el que me había dado lo que quería a cambio de mi alma. Juan, dijo su voz suave, pero con una autoridad que no podía negar, has llegado hasta aquí, pero tu tiempo está por agotarse. No entendí al principio. ¿Qué quieres decir? Lo que te queda por perder no es algo que se pueda devolver, respondió, como si todo estuviera decidido desde el principio. Y no puedes cambiar el precio que ya has pagado. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué más queda por perder? Todo, Juan. Todo. Lo que aún crees que te pertenece, lo perderás. No solo tu alma. Todo lo que has tocado, todo lo que has ganado, todo lo que has construido, está a punto de desmoronarse. Un frío recorrió mi espalda. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Todo lo que había hecho, todo lo que había luchado, ¿era solo una ilusión? Todo estaba por desintegrarse, como si nunca hubiera sido real. El hombre continuó, la verdadera pregunta es, Juan, ¿estás listo para enfrentarlo? No sabía cómo responder. ¿Estaba listo para perderlo todo? ¿Estaba listo para enfrentar las consecuencias de mis decisiones? El miedo se apoderó de mí, pero, al mismo tiempo, sentí que algo dentro de mí se estaba liberando, como si el peso de todo lo que había construido estuviera a punto de caer. No te preocupes, dijo él, como si leyera mi mente, no perderás nada más, por ahora. Solo debes aceptar lo que te corresponde. Y con eso, la llamada terminó. El teléfono se apagó y, por un momento, todo quedó en silencio. Pero el eco de sus palabras seguía retumbando en mi mente. Todo lo que has ganado, todo lo que has tocado, está a punto de desmoronarse. Lo que no entendí en ese momento es que no se trataba solo de lo material. El verdadero precio era mucho más grande de lo que había imaginado. Las piezas de mi vida que creía que eran irrompibles estaban a punto de caerse. Mi alma ya no me pertenecía, y el hombre que me había dado todo lo que pensaba que quería ya no era solo un extraño. Era parte de mí. Una sombra que me seguiría hasta el final. Al día siguiente, todo comenzó a cambiar. Las llamadas se hicieron más escasas, los contratos se fueron cancelando sin razón aparente. Mis empleados comenzaron a hablar a mis espaldas, como si temieran estar cerca de mí. Las relaciones que creía firmes empezaron a desmoronarse. Las personas que antes me alababan ahora me miraban con desconfianza. Y yo no podía hacer nada para detenerlo. En la noche, los sueños se volvieron pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre. Su sonrisa vacía. Su mirada penetrante. Y la sensación de estar atrapado, como si no pudiera escapar de lo que había hecho. Lo peor de todo era que, aunque había pagado el precio, no sentía que hubiera sido suficiente. El hombre seguía presente en mi vida, observándome desde las sombras. Su poder sobre mí no había terminado. Y, mientras todo lo que había logrado se desvanecía, me di cuenta de que la verdadera condena era saber que no había forma de escapar. Había vendido mi alma al diablo, pero lo que no sabía era que el diablo nunca deja de cobrar.